La ley 10, en el artículo 278, 279 y 280 habla, reconoce la religión Mamatata. Pero quiero felicitarlos a ustedes porque ustedes, yo no he oído que Cruzolaya está cerrando calles. ¿Será porque aquí no hay calle, ustedes no cierran? ¿O será porque ustedes no están en el sector donde hay carretera, por eso no cierran? Pero es triste ver la religión Mamatata cerrando calles. Eso es triste. Eso es triste. Oponiéndose a proyectos de desarrollo de la comarca de la región. Yo le decía a un grupo la vez pasada, tú no estás de acuerdo con la carretera, camina como caminaba antes. No está de acuerdo con la carretera, pero está esperando el bus y tiene sus $5 para pagar su pasaje. No están de acuerdo con una torre para la telefonía celular, pero tienen el celular mejor que el mío. Entonces, se oponen a todo tipo de proyectos de desarrollo en las comarcas. No están de acuerdo con la potabilizadora de Chiriquí Grande. Ahorita mismo la calle está cerrada indefinida. Tiene como 3, 4 días cerraron indefinido. Ahí en Chiriquí Grande, en Gualaquita. Y se lo voy a decir aquí porque quizás aquí hay algún miembro de Mamatata de lo que cierran calle. Ustedes me dicen, quizás me amarren después. Pero yo soy directo. ¿Entiendes? Yo soy directo. Esta gente se opone al proyecto de la potabilizadora de Chiriquí Grande. Y donde va a tirar la tubería no pasa por la casa de ellos, no pasa por la finca de ellos, pasa a orilla de la carretera. No le afecta en nada. Y la gente de la comunidad de Alto Chorro, de donde va a salir el agua, dice que sí. Ellos están de acuerdo. Y lo más preocupante, nuestra presidenta del Congreso General, si aquí es delegado del Congreso General, quizás les diga lo que voy a decir. Nuestra presidenta del Congreso General viene a apoyar el cierre de calle allá de Nedri, de Codre. Esa gente no puede decidir el futuro nuestro. Nosotros tenemos que decidir nuestro futuro. Si lo hacemos bien, lo hicimos bien. Y si lo hicimos mal, el error lo hicimos nosotros. No que venga otra persona de afuera a decidir por nosotros. ¿Y qué más le tengo que decir? Y lo peor, que ella pide que el IDAN tiene que pagarle un porcentaje a la cuenta de ella. ¿Por qué a la cuenta de ella? Ella dice el Congreso General, pero el Congreso General no tiene cuenta. Entonces, es un tema netamente regional, netamente de la región Ñucribo que no compete a ella. Y viene, desautoriza a toda la autoridad tradicional de la comarca, la cacica y a todos nos dijo que nosotros no éramos nada. Sí, lo escuché. Ella no es autoridad. Ella es la presidenta del Congreso General de un órgano normativo. Entonces, tenemos esa situación. Y es triste. ¿Sabe por qué es triste? Porque si nosotros las autoridades estamos divididos, no vamos a avanzar, el gobierno no va a aceptar nada nuestro, ninguna otra institución va a creer en nosotros, ya no van a creer en la casa, ya no creen en las autoridades tradicionales. Y si nosotros no fortalecemos esto,
nosotros vamos a ir de mal en peor. Así mismo es. Entonces, nuestra jefa tiene una tarea. Dice que la iglesia oficial es la iglesia católica. Pero aparte de eso, hay muchas otras iglesias. Al igual, aquí, el artículo 278 al 280 habla de la iglesia Mamatata, que es la reconocida. Pero el artículo 281 deja un espacio para las otras religiones que quieran ser integrados como ustedes. ¿No? Ustedes, claro que se le tiene que reconocer. Porque el artículo 281 deja un espacio para todas aquellas otras sectas o religiones que quieran pertenecer a la comarca Huehuetlán. Tienen que hacerla subir como ustedes lo están haciendo. Pero no es facultad de la cacica general ni del cacique regional. Es facultad del Congreso General. Porque si hoy la cacica y este servidor que está aquí le damos una, vamos a decir que ya lo aceptamos en la comarca Huehuetlán, mañana viene un abogado y nos demanda. Hay que hacer la cosa bien. Con esto no quiere decir que nosotros no lo reconocemos. Sí lo reconocemos, por eso estamos aquí desde la mañana. Lo que nosotros podemos es hacerle una certificación. Pero para hacerle la certificación, nosotros necesitamos saber cuál es su reglamento, cuál es su reglamento interno de funcionamiento. Necesitamos que ustedes nos presenten su reglamento interno y nosotros mismos vamos a llevarlo al Congreso General para que lo reconozca. Porque no es reconocer por reconocer. Con los Bugoday hicieron un proyecto macro. ¿Cómo iba a ser los Bugoday? ¿Cómo se iba a capacitar? ¿Cuáles iban a ser sus funciones? Entonces, es lo que necesitamos. ¿Entiendes? Necesitamos su reglamento de funcionamiento. ¿Cómo funciona la iglesia? Es lo que se necesita. Entonces, en este mes es el Congreso Regional. Del 22 al 24, 25, por ahí de octubre, es el Congreso Regional aquí en Tobobe. Ahí usted puede presentar su solicitud al Pleno del Congreso Regional, aunque dice que es general, pero podemos empezar con el Congreso Regional, que va a ser pronto. Y luego si hubiera Congreso local también, pero y luego de ahí se eleva el Congreso General, que es la que tiene la facultad. ¿Entiendes? Igual, así que lo hacemos de esa manera. Pero yo en lo personal no vengo aquí para engañarlo. No vengo aquí para hacerle falsa expectativa. Yo vengo a decirle la verdad, la realidad. ¿Cuál es el procedimiento? Estamos con ustedes. Claro que lo reconocemos. ¿Bien? Pero no es nuestra facultad. ¿Bien? Pero estamos dispuestos a apoyarlo para que ustedes sean reconocidos legalmente. Y yo sé que delegados del Congreso General lo van a apoyar también, porque los delegados tienen que apoyarlo a ustedes. Aquí tenemos un delegado del Congreso General y es Comisión de Reforma de la Carta Orgánica. Y él conoce bastante. Y así como él, hay muchos. Nosotros tenemos profesionales que son delegados. Entonces, y tenemos también abogados que van a apoyarlo a ustedes en esto.
Quiero hablarle con la realidad. Yo no sé si me están entendiendo. Esto no es para desanimarlo. Esto no es para desanimarlo, para decirle cómo es la cosa, porque esto es legal, porque ustedes, si se le acepta, es legal. Es legal, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo por la vía correcta. ¿Entiendes? Porque si la cacique general y yo hoy decimos que reconocemos oficialmente, claro que lo reconocemos, pero mañana viene un bellaco y lo demanda, porque no es nuestra facultad. Entonces, en vez de ayudarlo, le vamos a hacer un daño. Y la idea no es hacer daño, sino la idea es apoyarlo.